Hola a todas y a todos. Vamos a hablar de las formas neuróticas del deseo que establece Jacques Lacan. Él establece una fórmula, habla que en la fobia tenemos la presentación del deseo como deseo prevenido, fobia. En la histeria tenemos el deseo como insatisfecho, histeria, deseo insatisfecho, y en la neurosis obsesiva el deseo como imposible. Bien, antes de considerar cada caso, tendríamos que preguntarnos por qué alguien se defiende, y la noción de defensa es esencial, es la base de la neurosis. Es decir, que la neurosis es el resultado, es decir, de un mecanismo de defensa, es decir, de una posición del sujeto de no querer saber nada con algo que tiene que ver con una parte íntima. Lacan dice extima porque es íntima, pero al mismo tiempo es ajena, es decir, al sujeto, es como una exterioridad interior que tenemos, y el yo se defiende de eso, se defiende de ese deseo. En principio podríamos decir que ese deseo entra en conflicto, es la idea del libido de objeto, que entra en conflicto con la libido narcisista. Ese deseo entra en conflicto, es decir, con el yo, y entra en conflicto con el yo porque hay un ideal que establece, y Freud dice que haya un ideal del yo es la condición de la represión. Tiene que haber un ideal, porque hay un ideal que me dice que si soy heterosexual debo ser heterosexual y me tienen que gustar las mujeres, que haya un deseo homosexual y que eso sea rechazado. Bueno, eso es porque hay un ideal que me establece cuál sería la forma lícita de gozar o aceptable según ese ideal que está obviamente culturalmente impuesto. Bueno, en principio tendríamos esa dimensión, pero también cabe preguntarse, decir, bueno, ¿por qué alguien se defiende, más allá de eso, por qué alguien se defiende de un deseo? Esto Freud ya lo ve en su teoría de los sueños, donde él mismo piensa, bueno, si su tesis es que el sueño es una realización de deseo, ¿cómo es posible que haya sueños de angustia, sueños angustiosos? Y Freud dice, bueno, es que en general la realización del deseo debería darle placer al sujeto de ese deseo. El problema es que el deseo inconsciente es vivido como el deseo de un otro. Esto lo dice Freud en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, en una nota al pie de página. Donde el deseo inconsciente es vivido como el deseo de un otro, como algo ajeno, algo que uno no puede asumir, y tenemos problemas, así como tenemos problemas con lo otro de los otros, aquella parte de los otros que no son mi reflejo narcisista, que yo no encuentro como un semejante, y que es, por ejemplo, el fundamento del racismo, formas, o de la discriminación, formas de gozar que tiene el otro que yo siento como ajenas a mi yo. Pero también es cierto que si me angustia esa forma de gozar del otro, es porque de algún modo evoca lo otro que hay en mí, porque el tema principal es esto, es decir, es lo otro que hay en uno mismo. Y podemos decir que el sujeto neurótico es alguien que se defiende no solamente de lo otro que ve afuera, sino que de lo otro que hay en su intimidad. Bien, ahí entramos dentro del caso de la fobia, que es, podríamos decir, la defensa básica. Y la defensa básica es poner afuera aquella parte de mí mismo que me atemoriza, que me angustia, ponerlo afuera. Y al ponerlo afuera, ¿cuál es la ventaja de ponerlo afuera? La ventaja de ponerlo afuera es que, en principio, es decir, yo me desligo
me desligo de eso, es decir, no tengo nada que ver. En segundo lugar, de algo que está en mí no puedo huir, de algo que está en mí no puedo aplicar lo que Freud llama la fuga del estímulo, ¿no? Y hay un estímulo que me molesta, bueno, me molesta mucho la luz, puedo bajar la cortina, pero de lo que hay de la pulsión o del deseo, son dos términos diferentes, hoy no vamos a entrar en eso, es decir, del deseo, ¿cómo me voy a defender o cómo me voy a huir? Es decir, ¿cómo voy a huir de eso? Bueno, un modo de huir es pensar que eso, que es íntimo o éxtimo, como dice Lacan, ¿no? Como jugar, es como una intimidad exterior, ajena, bueno, lo pongo afuera, lo pongo en algo otro, es decir, exterior, y ahí es donde aparece por lo general un animal, puede ser un animal, puede ser un bicho, bueno, por lo general suele ser, lo más común es que la fobia sea a criaturas vivientes que asustan al sujeto, sobre todo en la infancia. El animal culturalmente es una metáfora, es una metáfora de nuestros impulsos sexuales y agresivos, es una metáfora de apetitos que muchas veces, es decir, rechazamos, como que el animal sería la metáfora de aquello que supuestamente habríamos dejado atrás al convertirnos en sujetos civilizados o pretendidamente civilizados. Bueno, entonces, bueno, la fobia pone eso afuera, tiene una ventaja de que esa energía sexual, porque esto también tenemos que partir que la primer teoría de la angustia en Freud, y que es una teoría que Lacan va a revalorizar, la primera teoría de la angustia en Freud dice que la angustia es el surgimiento de una libido que no encuentra su localización. Cuando yo no puedo localizar la libido, localizarla sobre todo en representaciones, localizarla en ideas que amarren, que liguen, dice Freud, estoy usando un lenguaje freudiano, que liguen esa energía. Cuando tengo esa energía libre, no ligada a ninguna representación, esa energía libre, esa libido libre, se percibe como angustia para el sujeto. Quiere decir que la angustia sería el afecto por excelencia, la traducción subjetiva de un movimiento pulsional que el sujeto no puede llegar a darle una representación que lo anude, que lo localice, que le ponga palabras, que le ponga nombre y que le permita al sujeto entonces tener una posición respecto de eso. Entonces, una primera ventaja de la fobia es que la fobia transforma la angustia en un miedo, ¿no? Esto en alemán a veces se confunde, porque la diferencia entre angustia y miedo, es decir, la palabra Angst en alemán vale como angustia y vale como miedo también, pero nosotros en castellano ya, es decir, la angustia es algo difuso que no tiene una representación. Cuando yo digo, bueno, tengo miedo a los caballos, o tengo miedo a los pájaros, o tengo miedo a las arañas, o a las cucarachas, o a las serpientes, o a las tormentas, bueno, ese tipo de fobias típicas tan frecuentes, bueno, es decir, ahí ya tengo miedo. Quiere decir que está puesto, la angustia está ligada por una representación. Lo fundamental es la idea del sujeto. Después, claro, está el objeto exterior, veo una araña y entonces me asusto, salgo corriendo, pero lo fundamental es que esa angustia haya sido ligada con la representación de la araña, pongamos, y bien, y donde
para salir un poco del esquema freudiano que siempre pone, bueno, el padre es el animal temido y qué sé yo, les recomiendo, si quieren, hay una película animada, supuestamente para chicos, pero no tan para chicos, que se llama Coraline y la puerta secreta, ¿no? Que es muy interesante para ver ciertas fantasías infantiles, sobre todo de las niñas, pero vale para los niños también, respecto de el complejo materno, la imagen de esto que decían los kleinianos, la madre buena y la madre, es decir, temible. La madre temible es la que está más ligada a la sexualidad y donde, bueno, la idea de la madre, como hay una escultura de Louis Bourgeois, una escultura francesa que hizo una araña gigante, creo que estuvo cerca de la Fundación Pro acá en Buenos Aires, una araña gigante, espantosa, y que ella le pone como título Mamá, ¿no? Es decir, mamá a la araña. Entonces la idea de la madre como devoradora, es decir, como alguien que me va a devorar, bueno, por un lado, si eso me angustia, dice Freud, es que hay un deseo ahí. Es que hay un deseo. Obviamente ese deseo puede ser el deseo fantasmático del otro. El otro me quiere devorar, ¿no? El otro me quiere devorar. Yo le atribuyo fantasmáticamente que el otro materno me quiere comer y entonces, es decir, el horror frente a eso. Pero si eso da tanto horror, diría Freud y lo diría Melanie Klein o cualquier Winnicott, cualquier psicoanalista, es que, bueno, si eso da tanto horror, es porque quizá hay un deseo, hay un goce oscuro en la idea de ser devorado por la madre, ¿no? Es decir, incluso a veces uno no se da cuenta en el lenguaje sexual cuando alguien dice comeme o tiene la fantasía, ¿no? O que muestran así la idea del vampiro como algo erótico. Bueno, a veces hay cosas terroríficas que tienen un costado erótico oscuro, rotundo. Lo mismo que uno diría, bueno, si alguien, yo acá estoy en una ventana, ¿no? Si ya a mí me diese fobia, ¿no?, estar cerca de este balcón, aunque haya un vidrio y qué sé yo, y yo estaría aterrorizado de estar digamos a 2 metros del balcón, bueno, Freud podría decir, bueno, quizá usted tiene tanto miedo, tanto terror, porque tal vez tiene el terror de tirarse, de saltar. Y uno dice, ¿y para qué uno iba a saltar o a tirarse o a dejarse caer, ¿no? Que es horrible. Pero bueno, hay gente que ha hecho un deporte de eso, sin matarse. Hay gente que hace paracaidismo, o hay gente que hace bungee jumping, o hay gente que hace algo más sencillo en los parques de diversiones. Y a veces la idea de la caída del cuerpo, por supuesto, ponerle en una pileta que tiene agua, bueno, es más... Pero hay cierto goce, es decir, de eso, y quizás si el sujeto eso, la altura, le da tanto terror o tanta angustia, ahí es donde Freud dice, bueno, hay una angustia neurótica, de un terror, una angustia excesiva. No es que todo el que tiene miedo de caerse, eso sería un signo de neurosis. Bueno, si yo pongo, ya por lo pronto, la fobia tiene la ventaja de transformar la angustia en miedo. ¿Y cuál es la ventaja de transformar la angustia en miedo? De poder nombrar mi angustia, de poder nombrar mi miedo, de darle una representación, darle un rostro, es decir, una cara. Si yo puedo hacer eso, por lo pronto tiene la ventaja de la simbolización, de la nominación. Puedo ponerle un nombre, ¿no? Ya estoy transformando
esa angustia en un síntoma y ya tengo un poco lo que Freud llama beneficio primario de la enfermedad, ¿no? Es decir, que estoy ligando, es decir, esa energía libre, esa angustia, la estoy ligando en una representación. Pero después la otra ventaja es la ventaja que tiene poner afuera o localizar en el afuera lo que me da miedo. Porque si yo lo pongo en el afuera, entonces puedo huir de eso, protegerme, evitarlo, tomar ciertas medidas, protocolos personales, ¿no? Para evitar eso que me asusta y que es peligroso. Bueno, esto es lo que Freud llama, es decir, las medidas preventivas o el parapeto fóbico, si queremos. Es decir, cuando una cosa es, primero, Juanito, por ejemplo, es decir, empieza con una angustia nocturna, con pavores nocturnos indiferenciados, es decir, empieza con una angustia que está ligada a la emergencia de su sexualidad, de su pene real, dice Lacan, cierta excitación sexual localizada en esa parte del cuerpo y una parte del cuerpo que se enajena, es decir, para él, y eso trae angustia, esa enajenación, y hay una excitación que lo desborda y que no tiene material simbólico como para arreglárselas con esa excitación, hasta que de repente aparece la fobia a los caballos, ¿no? Recordemos que era una época donde era muy frecuente, es como alguien que tuviera fobia a los autos, no solamente decir de subirse a un auto, de ver los autos. Bueno, tendría graves problemas esa persona, es decir, ¿cómo va a hacer para salir de su casa? Bien, y entonces Juanito no quería salir de la casa porque en la época de Freud había caballos como hoy hay autos, es decir, afuera. Bien, y a partir de ahí, entonces ya no hay más angustia, hay miedo, es decir, y es decir, bueno, si me quedo en casa, estoy tranquilo, ¿no? Es una solución. La neurosis no deja de ser, y esto lo dice Freud, una terapia espontánea del sujeto. La neurosis, los síntomas de la neurosis, el síntoma siempre es un intento de curación. Por ahí no el mejor, ¿no? Obviamente esto de quedar encerrado en la casa no es la mejor solución. Pero después vienen las medidas preventivas para tratar, quedarse dentro de la casa es una medida preventiva para no encontrarme, es decir, con los caballos, o si voy a salir de casa, asegurarme de salir de un modo tal o a una hora que no me encuentre que no haya nadie en la calle, o irme a algún lugar donde no haya eso que a mí me asusta tanto, ¿no? A veces hay gente que tiene terror de los espacios abiertos, entonces esa gente no va a vacacionar al mar, pongamos, o al medio de la pampa, sino que va a ir a lugares, es decir, más cerrados, quizá la sierra, ¿no? Quizá la sierra, la montaña, ya el valle implica algo más abierto. A veces hay gente que es al revés, que con el espacio cerrado empieza a angustiarse y entonces necesita el mar o el campo llano, lo abierto. Bueno, varían las cosas, pero la idea es la misma, y es que al poner afuera, algo, yo puedo defenderme de eso, puedo ir creando toda una serie de medidas preventivas, y a partir de ahí lo que Lacan dice es que con gran frecuencia esta fobia, que sería como el modo de elaboración más infantil, más primario, que todos tenemos, y es raro
encontrar a alguien que no haya tenido, aunque sea transitoriamente durante la infancia, algún tipo de fobia de estas, bueno, que esta elaboración del deseo prevenido, ¿no? Es decir, donde yo me prevengo del peligro, ¿no? Obviamente es una ilusión, y es la ilusión que está en la base de la neurosis, creer que uno puede evitar lo que es inevitable. Y acá menciono al pasar una palabra que no le gusta nada a ningún sujeto moderno, sea de izquierda, sea de derecha. El sujeto moderno detesta esta palabra, que es la palabra destino, ¿no? Dice que destino no quiere decir que haya una fatalidad, pero es decir, el destino tampoco quiere decir que tengamos estereotipos naturales, es decir, de la sexualidad, como mucha gente interpretó la frase de Freud, la anatomía es el destino, y que no entendieron un carajo de eso, como de costumbre. Pero bueno, el destino, Freud diría el cuerpo es el destino, y el cuerpo no tiene nada que ver con la biología, el cuerpo es el destino. Y de ese destino corporal, el sujeto moderno no quiere saber absolutamente nada. La modernidad es la negación, es decir, de eso. Y la fobia es la negación de eso, creer que uno puede prevenirlo a través de una serie de rituales o medios de huida, de escape, de sacarle el cuerpo, es decir, a la situación. Bien, ya con lo que acabo de mencionar, voy diciendo que todo este aparato de defensas fóbicas puede evolucionar en una neurosis obsesiva, en una posición más obsesiva o en una posición histérica. De hecho, es lo que dice Freud. Freud tiene un artículo sobre obsesiones y fobias, de cómo, bueno, alguien de tanto tener miedo al caballo, bueno, puede vivir obsesionado con los caballos y obsesionado con la limpieza, o alguien que viva ya obsesionado de más, ponerle con el virus, qué sé yo, puedo decir que no toca los picaportes, no toca nada, más allá de las medidas razonables, es decir, de cuidado del barbijo, del alcohol en gel y qué sé yo, ya alguien que ni siquiera encerrado en un cubículo esterilizado, es decir, está tranquilo. Bueno, entonces ahí ya pensamos, ya hay cierta cuestión que se juega del sujeto, es decir, en eso. Entonces, bueno, puede evolucionar hacia una neurosis obsesiva o puede evolucionar hacia una histeria. La fórmula, en Freud existe la expresión histeria de angustia, a Lacan mucho no le gustaba eso, pero bueno, es decir, puede derivar, es decir, en una histeria. Y lo que Lacan dice es que la fobia es como un andén, una plataforma giratoria, un andén donde vos estás esperando si tomás el tren de la histeria o tomás el tren de la obsesión, ¿no? Es decir, como una especie de plataforma giratoria, un momento de espera para ver si el sujeto va para un lado, es decir, o va para el otro. Esto sería, a grandes rasgos, la cuestión del deseo prevenido, es decir, en la fobia. Para hablar del deseo insatisfecho en la histeria y del deseo imposible en la neurosis obsesiva, bueno, nos tendríamos que detener un poco más en eso, y sería mejor hacerlo en otro video. Así que por hoy dejamos con esta parte referida, es decir, a la fobia como deseo prevenido.